¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, creo que siempre habrá muertos. Siempre. Por muchas medidas de seguridad que se tomen, por muchas mejoras que se hagan en los monoplazas, por muchas precauciones que se tomen a la hora de diseñar circuitos. Tarde o temprano, siempre, todos los que sentimos una pasión por los deportes del motor, tendremos que pagar un peaje como el que hemos tenido que pagar en Spa. Es posible, porque está ocurriendo, que espaciaremos más el pago de ese peaje, tardaremos más en pagar o pagaremos menos veces, pero tarde o temprano siempre pagaremos. Puede ser un piloto en una carrera, como ha pasado ahora con Antoine Hubert, como pasó con Jules Bianchi, puede ser en un test, como pasó con María de Villota, puede ser un comisario, puede ser un espectador, un cámara de televisión, pero ocurrirá. Podéis estar convencidos de que ocurrirá, no una, varias veces. Es cierto que hemos mejorado muchísimo, los coches son infinitamente más seguros que en el pasado, los circuitos son infinitamente más seguros que en el pasado, y creo que también la gestión de los momentos de riesgo son mucho más, están más optimizados, ¿no?, que antes. Pero esto es como los aviones, ¿no? Ahora se caen menos aviones que antes, pero se siguen cayendo. Cuando hay una mezcla, una concatenación de factores, habrá algo que ni siquiera las medidas de seguridad ni las mejoras en absorción de impactos que tienen los monoplazas podrán con ello, como ocurrió con Hubert, que esa concatenación de incidentes, su golpe, la posición en la que quedó, la velocidad, el lugar, el impacto donde lo recibe, no se puede... Sí se puede prever, puedes saber que puede ocurrir, pero no lo vas a poder evitar. Tarde o temprano pasará algo parecido. Y a lo mejor se mejora en esa parte del monoplaza y se endurece y se busca alguna forma de fortalecer o proteger al piloto en esa zona, difícil. Pero pasará otra cosa, otra serie de alineación de planetas que provocará una desgracia. Y en el fondo, me gustaría aquí que todos nos miráramos un poco el ombligo, ¿no? Y que nos demos cuenta que somos un poco hipócritas todos. En el fondo, todos los que sentimos esta pasión desmedida por la Fórmula 1, por el mundo del motor, sabemos que ese riesgo inherente que hay en cada carrera es lo que hace aún más épico este deporte. Si le quitamos el riesgo, si le quitamos las curvas imposibles, las curvas que realmente son un reto, que hacerlas con el acelerador a fondo o hacerlas simplemente supone un riesgo físico para el piloto que lo hace, le quitaremos un poco de esa épica, ¿no?, de esa magia al deporte. Nos quejamos muchas veces de los circuitos modernos que tienen escapatorias inmensas, como Paul Ricard, ¿no? Nos gustan más los circuitos clásicos, los que son ratoneras, los que tienen curvas y apenas hay escapatoria hacia las protecciones, o que tienen grava, o que tienen curvas como Spa, que muchas veces piensas que están diseñadas por Maquiavelo, ¿no?, por Satanás, pero eso las hace apasionantes. Queremos curvas así, queremos curvas como Rouge, que por mucho que la han mejorado, sabemos que es una curva que, si te pones a pensar, no debería existir. No debería existir, porque estoy convencido que todos los especialistas de seguridad de la FIA saben que es el lugar, es un escenario donde siempre ocurren cosas. Y ocurren cosas porque es una curva que tiene muchas fuerzas en todas las direcciones, hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, que hay muchas inercias, que es muy rápida, que es ciega, y que cuando llegas arriba, el piloto va, en caso de la Fórmula 1, a más de 300 km por hora y no sabe lo que se va a encontrar. Si te encuentras algo al otro lado del radillón, no vas a poder hacer nada, te lo vas a comer porque vas a 300 km por hora, como le pasó a Correa. No debería existir, pero nos encanta, y está. Es igual que Mónaco, es una aberración, pero está. En cambio, hablaba, me acuerdo, en el pasado con responsables del circuito de Cataluña y nos contaban que cada año para que les dieran el permiso para que se pudiera correr en Fórmula 1, les llegaban los empleados de la FIA y le decían: no, esa barrera hay que moverla 3 centímetros más. ¿Y yo, Rus, qué? Bueno, en fin, que todos aceptamos este riesgo, los pilotos lo aceptan, nosotros nos gusta, los aficionados disfrutáis con ello. Y yo creo que
Si queremos que este deporte siga adelante, tiene que ser así, tiene que tener ese componente de riesgo, si no, perdería un poco su sentido, ¿no? Pero, ojo, tendremos que pagar un peaje. Y lo que tenemos que hacer, paguemos o no, es respetar a los pilotos, a todos los que se suben en un monoplaza, a todos los que, incluso de pequeñitos, hablaba antes de Jules Bianchi, de María, de Hubert, pero también me voy a la gente más pequeñita, donde también suceden accidentes, como en el mundo del karting, y todos nos acordaremos evidentemente de Gonzalo Basurto, por ejemplo. Respetemos a los pilotos, a todos, porque ellos eligen este camino. Eligen este camino porque es su sueño, y desde muy pequeñitos lo persiguen, con unas presiones increíbles para poder llegar hacia adelante, sabiendo que llegar hacia adelante no es sencillo. Así que respetémosles por lo que hacen, y porque en el fondo siempre el compañero que llevan a su lado es un compañero con una guadaña muy afilada, que de vez en cuando les visitará. Ellos son los que más se juegan, evidentemente, pero lo hacen conscientemente, y lo único que tenemos que hacer nosotros es no olvidarnos de que, al menos en Fórmula 1, en F2, en F3, se va tremendamente rápido y pueden pasar cosas. Pero por buscarle algo positivo y quitarle algo de hierro a esta tragedia, que es una tragedia, evidentemente, puedo decir que los pilotos persiguen un sueño. Algunos pilotos persiguiendo ese sueño se encuentran con la muerte, y de alguna forma Antoine Hubert murió viviendo ese sueño, porque él ya había triunfado en GP3, estaba triunfando en F2 y estaba llamado a entrar en la Fórmula 1 y estaba dentro del programa de jóvenes pilotos de Renault. Esto es como, por poner un ejemplo, como los montañeros, ¿no? Él murió haciendo lo que quería. Murió en la pista, evidentemente no quería morir, pero si algún lugar podría elegir, me imagino que elegiría morir haciendo lo que le gustaba. Es igual que los montañeros, como digo, que no quieren morir en la montaña, pero si mueren en la montaña es mucho mejor que morir en una cama para ellos. O los toreros, que muchos de ellos quieren morir en la plaza antes que, bueno, pues hacerlo con una enfermedad terrible. Y no puedo negar que es una tragedia, pero en estos días hemos vivido, y creo que todos también tenemos dramas parecidos en nuestras casas, en nuestras familias, entre nuestros amigos. Vivimos el caso de la hija de Luis Enrique, de la pequeña Siana, y ella no pudo elegir. A ella le vino esta maldita enfermedad y se la llevó por delante. Eso sí me parece que es un dolor extremo, pero al menos Hubert murió viviendo su sueño, y es lo único que me reconforta, ¿no? Dentro de que siempre es doloroso perder un piloto, un comisario, un espectador en la grada, pero personas que también viven de forma muy apasionada el deporte que todos compartimos. Y en lo estrictamente deportivo, porque como dije en el día de ayer en la retransmisión, la vida sigue y tiene que seguir, porque es un peaje que pagas y puedes continuar adelante en la autopista. Pues ganó Charles Leclerc. A ver, victoria amarga porque seguro que nunca pensó que la primera victoria en Fórmula 1 iba a estar rodeada de toda esta tristeza, ¿no? Además él era amigo de Antoine, él mismo confesó ayer que la primera carrera en su vida que hizo, la hizo, y estaba también Antoine Hubert, y no la celebró excesivamente. Cuando cruzó la línea de meta no la celebró nada. Luego con el equipo sí hubo una pequeña celebración muy comedida, muy controlada. Pero bueno, es la primera, Charles, es la primera y vendrán muchas más, así que no te preocupes. Quizá el hecho de que haya muerto Hubert y que haya coincidido tu primera victoria ahí haga que todavía lo recuerdes con más cariño, ¿no? Pero bueno, victoria merecida. Ferrari por fin ganó una carrera en la que ha dominado durante todo el fin de semana. Las pasó canutas, sí, las pasó canutas. Y creo que hay cosas interesantes que contar del fin de semana de Ferrari. Lo primero, Leclerc por encima de Vettel todo el fin de semana. El repaso en la vuelta de clasificación fue tremendo. 7 décimas de diferencia. El repaso en ritmo de carrera también fue tremendo. Infinitamente más rápido Charles Leclerc que Sebastián Vettel durante toda la carrera. 6 clasificaciones consecutivas en las que Leclerc ha derrotado a Sebastián Vettel y ya se ha puesto por delante en el marcador, y primera victoria de Ferrari que la firma Charles Leclerc justo antes de que este fin de semana corran los coches en el Gran Premio de Italia en Monza. Se va a erigir un poquito, aunque Ferrari y los tifosi siempre son ferraristas más del equipo que de los pilotos, se está erigiendo en
el líder del equipo, y creo que eso es algo que es una tendencia, es una marea que va a ser difícil de controlar. De hecho, ayer, cuando se disputaba la carrera y Leclerc pasó a Sebastian Vettel, le dijeron a Sebastian Vettel que se apartara porque tenía mucho más ritmo que él y venían los Mercedes, Vettel tuvo una actitud extraordinaria, no dudó, no puso ninguna queja como en el pasado, no hubo falta repetir multi 21, ¿no? Como en los años de Mark Webber. Se apartó sin más y le dejó pasar. Y después hizo una gran labor de gregario, de escudero, parando todo lo que pudo a Lewis Hamilton. Que de no haber sido así, si hubiera habido la más mínima duda a la hora de interpretar las órdenes, de aceptarlas, o hubiera tardado un poquito menos en dejar pasar a Hamilton, Leclerc no hubiera ganado. Porque de hecho llegó a la última vuelta, a la última curva, con Lewis Hamilton pegadísimo a su alerón trasero. Hubiera tenido ya DRS en la siguiente vuelta, y yo creo que si hubiera habido una vuelta 45 en Spa, Leclerc hubiera vuelto a morder el polvo y hubiera desperdiciado su tercera pole, que no lo hubiera convertido en victoria. Bueno, fin de semana por fin en el que se quitan una espinita en Ferrari, han clavado ya la bandera en Maranello a la entrada de la gestión deportiva, y creo que miran con mucho optimismo el Gran Premio de Italia, donde va a ser más de lo mismo, incluso más, porque la velocidad punta de Ferrari es brutal, no solamente porque el motor empuja, sino porque también la eficacia aerodinámica es tremenda, y esa eficacia aerodinámica, utilizando otro idioma, se traduce en poca carga aerodinámica o menos carga aerodinámica. Y claro, el tener menos carga que los Mercedes hace que los coches patinen un poquito más, y eso les genera esa degradación de neumáticos que vimos en Austria y que hemos visto, por ejemplo, aquí en Spa, y que a punto estuvo de costarles un disgusto. Bueno, Monza tiene menos curvas que Spa, más recta que Spa, y me imagino que no deberían tener problemas, aunque esto siempre sabéis que es muy arriesgado decirlo, no deberían tener problemas. En principio es un gran premio para Ferrari. Mercedes tiene que estar tranquilo, tiene un margen suficiente, un colchón suficiente para ir regulando, y la segunda posición de Lewis Hamilton y la tercera de Bottas es una recompensa increíble, ¿no? Prácticamente no les han hecho daño, les han quitado un poquito una capa de pintura, pero todavía hay mucho músculo ahí debajo. Y además vendrán luego 7 carreras más, donde Mercedes volverá a ser fuerte y donde esperemos que Red Bull reaparezca, porque este fin de semana fue un poco duro, especialmente para Verstappen, que no pasó de la segunda curva. Ojo, lo peor para Mercedes, la preocupación que deben tener con los motores. Recordar que se rompió el motor de Stroll, se rompió el motor de Kubica, mandaron las unidades a Brisworth para que lo estudiaran, y me imagino que ya tendrán una conclusión, que a lo mejor no tiene nada que ver con el motor, y es un poco la gestión del motor que han hecho en estos equipos, pero con la mosca detrás de la oreja. Y lo mismo digo de Ferrari, porque también se murió el motor de Antonio Giovinazzi, y me imagino que Maranello estarán estudiando ese propulsor para ver cuál fue la causa de su muerte. Lo mismo le pasa a McLaren. El fin de semana ha sido terrible para el equipo McLaren. Lo fue desde el principio, se les veía que no tenían ritmo, había muchos problemas para conseguir un buen setup. Llegó la clasificación, Carlos tenía penalizaciones, con lo cual problemas. Además de las penalizaciones, jugada de mala suerte con esa bandera roja de Giovinazzi, que no le permitió hacer ni siquiera una vuelta de clasificación, con lo cual se quedó fuera. Y luego en carrera ni siquiera pudo casi empezar la carrera, porque ya en la vuelta de formación el motor fallaba. Un motor que en principio era nuevo. Y estuvo como muy dudoso, como muy dubitativo, y al final, pues en la primera vuelta tuvo que abandonar. Peor todavía el caso de Lando Norris, que hizo un carrerón, que fue muy listo en la salida para colocarse quinto, pero luego mantuvo el quinto puesto cuando no dábamos un duro por él. El ritmo del McLaren también en Spa fue bueno, y eso es la buena noticia del fin de semana. Lo que pasa es que, una vez más, la fiabilidad pues se lo cargó, y además de la forma que duele. Última vuelta, tirado en la recta principal, y de un magnífico quinto puesto que hubiera sido una gran suma de puntos para el equipo, pues se quedaron en cero pelotero. Bueno, a ver qué pasa. Probablemente ahora en Monza Norris tendrá que penalizar para
cambiar motor y ya veremos qué pasa con Carlos, porque tenemos un lío ya de motores, encima unos que se rompen, otros que son antiguos, otros que son nuevos, especificación nueva de Renault, que tampoco están muy convencidos de ella. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Buena noticia, ritmo de Norris, mala noticia, fiabilidad, que sigue siendo un problema. Y nada, ganas de que llegue el Gran Premio de Italia, otro circuito de la vieja escuela, otro circuito de alta velocidad, se alcanzarán los 360-370 km por hora. Y ya sabéis, aunque casi nunca pasa nada, la señora de la Guadaña está siempre ahí. Respeto para todos los pilotos y Anton Hubert, que te vaya muy bien por ahí arriba en el cielo y que disfrutes viendo las carreras desde donde estés. Venga, hasta luego.